Buenas tardes. Vamos a comenzar un seminario de estos digitales patrocinado por la Fundación ECO. En primer lugar, le tenemos que dar las gracias a la Fundación ECO, que hace esta serie de seminarios para aumentar el conocimiento y la discusión y, en el fondo, mejorar la calidad asistencial. También tenemos que darle las gracias a Pfizer, que patrocina de una forma desinteresada toda esta serie de seminarios por la geografía, y mucho más ahora que por lo menos algunos de nosotros o muchos de nosotros puede que tengamos un microchip incluido en nuestro brazo izquierdo después de todo este sistema, o sea que tenemos que ser muy prudentes con lo que decimos. Evidentemente esto es una broma sobre la vacuna y sobre los negacionistas, que hay que empezar a luchar contra ellos. Pero vamos a la ciencia y vamos a hablar de los inhibidores de las ciclinas en el cáncer de mama. Realmente los inhibidores de las ciclinas son un avance absolutamente disruptivo en el tratamiento del cáncer de mama. Lo son porque primero es un tratamiento oral, esto no es muy disruptivo, pero no vamos a entrar a discutir, o sí entraremos a discutir, si son más o menos hormonales o más o menos quimioterápicos, que es un tema menor desde mi punto de vista. Son disruptivos porque tienen una buena tolerancia, salvo los tratamientos hormonales clásicos. Estamos acostumbrados a manejar efectos secundarios, y con estos son relativamente fáciles de llevar, aunque evidentemente tienen efectos secundarios y las pacientes presentan los mismos. Pero sobre todo son disruptivos porque por primera vez y después de muchísimos años se está produciendo un incremento en la supervivencia, o se va a producir un incremento en la supervivencia que no sabemos todavía la magnitud completa, pero que lo estamos viendo en la clínica diaria. El aumento en todos los ensayos, casi duplicando la supervivencia libre de progresión, y traduciéndose ya en algunos ensayos en aumentos en supervivencia, hacen prever que van a ser realmente disruptivos, aumentando la supervivencia y deduciendo, como he dicho antes, una mejora calidad de vida en pacientes con cáncer de mama avanzado, y veremos cómo surge en la adyuvancia. Y sin más, vamos a empezar en el seminario, y vamos a tener que cambiar un poco el orden por problemas de guión. El primero que va a hablar es el doctor Manuel Costela, que es el jefe de servicio del Hospital Montecelo en Pontevedra, y nos hablará sobre la situación actual del acceso a los tratamientos de la enfermedad luminal. Manuel, cuando quieras. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias a la Fundación ECO por esta oportunidad, estos seminarios que hace continuamente y que tanto interés tiene, ¿no? Y desde luego también gracias a Pfizer por darnos también la oportunidad y de al menos vernos a través de la pantalla a los compañeros que últimamente pues ya casi nos vamos a olvidar de nosotros, ¿no? A mí se me ha comentado la situación del acceso a los nuevos tratamientos en la enfermedad luminal. Bien, esto normalmente es una pregunta curiosa que se hace, bueno, porque el acceso, si hay nuevos tratamientos, debería, en un sistema como el nuestro, donde de medicina pública y donde los tratamientos que estén aprobados generalmente estaban financiados, pues debería haber un acceso y ahí se debería acabar la pregunta. Pero bueno, a lo que se ve, no siempre es así. Vamos a ver si pasamos la siguiente. Sí. Esto de las ciclinas viene básicamente desde los años 80 del siglo pasado, y le dieron el premio Nobel, de hecho, a Paul Nurse y a Leland Harvard y Timothy Hunt, que por cierto estuvo en la Ciudad de la Cultura hace un tiempo, en Santiago, por el descubrimiento del papel de las ciclinas y las quinasas dependientes de ciclinas en el ciclo celular, ¿no?
Como decía, viene ya de los años 80, se descubrieron estas proteínas, las ciclinas, y quedó establecido que es una maquinaria básica que regula el ciclo celular. Bueno, hay que decir que estas cosas de los bioquímicos son ciertas, pero no deben ser tan ciertas de todo, y hay más factores, porque si esto fuera tan cierto, esto serviría para todos los cánceres, para todos los tumores, y el asunto estaría más o menos arreglado. Y luego, a la hora de la verdad, aunque se han hecho ensayos en otras situaciones y en otras neoplasias, los resultados no han sido tan destacados como en cáncer de mama. Por lo tanto, una vez más, el PowerPoint lo explica todo, pero seguramente forma parte del ciclo celular, es cierto, pero no debe ser todo lo cierto que se pensaba que podría ser, ¿no? Sin embargo, si esto es así, ¿por qué han aparecido barreras para el uso de estos agentes cuando desde el 2016 que se empezaron a comercializar? Eh, Primero porque, como ha dicho el doctor López, los médicos estamos acostumbrados a tratar esto con tratamientos hormonales que tienen su resultado a corto, medio y largo plazo, ¿no? Muchos de ellos son pacientes con metástasis óseas que no le compromete la vida y que tienen largos intervalos de tiempo de tratamiento, y entonces había una cierta reticencia, ¿no? Si añadirle o no un inhibidor de las ciclinas. Luego se pensaba que la respuesta podría no ser tan rápida como con la otra quimioterapia convencional. Aunque, como dirían los que estudian el marketing, se ha construido un relato y se les llama inhibidores de ciclinas, etcétera. Bueno, son agentes químicos y que actúan el ciclo celular, por lo tanto, es quimioterapia también, ¿no? No, podríamos decir la quimioterapia de antes y la quimioterapia de ahora, pero es quimioterapia. También nosotros podríamos decir agentes antimicrotúbulo o agentes anti-DNA, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso forma parte de un relato del marketing y de alguna manera nos sirve para diferenciar esto que ha aparecido, digamos, los últimos aparecidos en el juego, ¿no? Eh, También había preocupación por los efectos adversos que esto podría producir en pacientes que estaban muy bien con la quimioterapia. Y desde luego que el costo de estos agentes podría ser prohibitivo. Hay que tener en cuenta que cuando empezaron a comercializarse en Estados Unidos, el coste de la caja de estos medicamentos estaba en torno a los $11.000 al mes. Bueno, realmente en esta revisión donde se miran las barreras que podría haber por parte del médico para prescribirlo, eran todas estas que decía, pero también había la de los costes financieros y que desde luego deben ser considerados a la hora de poner estos agentes quimioterápicos. Sin embargo, vemos aquí que en Europa, en primera línea, el tema ha cuajado, y si vemos desde el principio de cuando empieza, en 2016, hasta la actualidad, la curva ha sido ascendente, el aumento en el uso en primera línea es prácticamente del 50% desde el inicio hasta ahora, con un crecimiento muy destacado, sobre todo en los últimos años. ¿Esto qué ha pasado en España? En España también ha habido más tarde, porque aquí podemos disponer de ellos desde finales 17, 2018, ha habido un aumento muy importante, pero luego el tema se ha estabilizado e incluso, se me ha ido la diapositiva para atrás un poquito, incluso ha habido al final de la curva un pequeño bajón últimamente, eh, que, bueno, habría que preguntarse por qué, pero también es cierto que ha aparecido algún ensayo donde se compara con un agente quimioterápico oral y los resultados no son mucho mejores o no son mejores siquiera, ¿no? Quizá eso ha introducido un factor de incertidumbre y que el optimismo que había en un principio con los ensayos que están hechos muchos contra placebo eh, ha supuesto que el aumento sin duda no es el mismo que el de Europa, ¿no? Pero lo fundamental del problema del acceso es la sostenibilidad, porque claro, con un medicamento que salió a $11.000 en América, aquí bastante menos, pero también caro, pues se plantea los temas de la financiación del Sistema Nacional de Salud. Aquí, como conocemos, hay varios sistemas que se han tratado de solucionar con esto. Uno, el sistema de riesgo compartido; otro, el techo de gasto; otros que son el coste máximo de paciente; y también los acuerdos de precio por volumen. El riesgo compartido, como conocemos, de luego es muy novedoso y se trata de condicionar el pago a la compañía farmacéutica dependiendo de si el paciente
tratado con su fármaco es curado con un éxito o no. Dependiendo del resultado, pues puede tener un precio u otro. Los acuerdos que se basan en resultados financieros que son distintos al de riesgo compartido, el objetivo que tienen es un gasto predecible, es decir, yo tengo tanto dinero y quiero gastar esto en primera línea de cáncer de mama. Desde luego, no es un mecanismo de pago por resultados en salud, como es un mecanismo de ajustar un presupuesto. Entonces, tenemos el del techo máximo de gasto, donde se fija una cantidad determinada de un gasto para un medicamento con una duración determinada. La empresa absorbe el coste del medicamento y una vez superada dicha cantidad pasa a coste cero para la administración. Este es el caso que se ha aplicado aquí inicialmente con el primero, que es el Ibrance de Pfizer, ¿no? El coste máximo por paciente, bueno, esto hay que decir que tiene sus inconvenientes. Lo importante es, el problemático es determinar la cuantía del techo, el conocer el consumo previsto, el conocer las pacientes candidatas a tratamiento, y este es el tema realmente más difícil, porque como veíamos, ya no es solo tener un fichero de todas las pacientes de primera línea que pueda haber, que es bastante difícil, pero sino el que hemos visto que había barreras por parte de los facultativos a prescribir este fármaco. Por lo tanto, el conocer realmente cuántos iban a aplicar estas barreras, cuántos iban a conocer, hace que sea un tema bastante difícil y no tan simple como se podría pensar de decir, bueno, tengo tanto dinero, tantos pacientes, quiero gastar esto, ¿no? Y luego acortar hasta qué punto la empresa está dispuesta a pagar esto, es decir, qué número máximo de envases estaría dispuesto a dar por paciente. En el caso del coste máximo por paciente, pues se fija una cantidad determinada y dice, bueno, pues independiente de la adopción del tratamiento, yo en una primera línea de mama o de lo que sea, pago esto. Y a partir de aquí, pues lo pagáis vosotros. También es muy difícil, aumenta la carga de gestión, lo que los economistas llaman los costes de transacción, para saber realmente si esto ocurre, quién va a controlar esto. El médico dice que a él no le pagan para eso, el farmacéutico dice que no, tampoco quiere, en fin, no es un tema fácil. Requiere un control riguroso de ventas, hay que arreglar luego las facturas, cargar las entidades gestoras, realmente es un tema complicado, por lo menos es un tema complicado con la contabilidad tradicional, pero aquí entra en juego un elemento disruptivo que son los análisis de software automáticos de las historias clínicas electrónicas, que cuando eso se implemente en nuestro medio, que todavía no se ha implementado más allá de alguna prueba pequeña, pues podría dar solución a todo esto, es decir, que todo esto se hiciera solo y lo hiciera el software. Y seguramente en el futuro puede ser una de las soluciones que se vayan a aplicar, ¿no? El acuerdo precio-volumen cambia en función de tramos, cuanto a medida que se va aumentando el coste, los tramos, el tema va bajando, pero como decía, tiene el coste de gestión del comité de seguimiento y de los controles de venta, que realmente hacen el tema bastante difícil. ¿Y todo esto por qué viene? Bueno, todo esto viene porque en el mundo no están solo las ciclinas. En este gráfico vemos el coste de los fármacos en España, en millones de euros de oncología, donde vemos que el crecimiento, pues del año 2015 al año 2019, pues ha pasado exactamente al doble, de 1.670 millones de euros a 3.582 millones de euros. ¿Tienen la culpa las ciclinas? Bueno, las ciclinas están pintadas aquí en azulito y están arriba de todo, ¿no? Aquí han bajado porque siempre hay quien gane y han salido cosas más caras, como son estos tratamientos que se usan para el melanoma, etcétera, y sobre todo otros tratamientos realmente muy disruptivos que son la terapia celular que se usa en hematología, donde están ahora mismo en gasto. Pero el hecho es que desde la perspectiva del financiador esto hace que, bueno, que algún acuerdo trate de llegar. Aquí vemos que el mercado oncológico sigue creciendo, en el último año el 21%, y las cifras, como se reflejaba en el gráfico anterior, realmente es extraordinario. Y sobre todo, si veis la imagen en azul oscuro, eso se refiere a las moléculas, como es el caso de las ciclinas, que se ha lanzado desde 2015.
en el azul claro, que va aumentando pavorosamente, es decir, pasa de un 10% en 2015, 16 hasta un 43%, y ya supone todos estos nuevos tratamientos la mitad del círculo de los 3.582 millones de euros que se ha gastado la oncología en 2019. Por lo tanto, bueno, hay que entender que el financiador trate de buscar algún sistema para tratar de controlar esto, o que nos haga una pregunta, es decir, ¿los pacientes se curan más, viven más o viven mejor? Y tendríamos que responderle a esta pregunta, porque realmente dice, bueno, si me gasto los 3.580 millones, antes me gastaba 1.600 y viven el mismo tiempo, se curan las mismas y tal, pues, ¿qué hacemos aquí hablando en inglés? Entonces, esto se ha estudiado también desde la perspectiva de cómo esto no repercutía en los médicos, y la Sociedad Española de Oncología Médica hizo un informe sobre el acceso, y lo que se vio, bueno, pues una vez más la falta de cohesión que ha introducido en el sistema español el Estado de las Autonomías y en el sistema sanitario, y es decir, que sigue habiendo diferencias significativas entre las diferentes comunidades en cuanto a se toman estas decisiones. Hay que algún financiador en cada autonomía trata de buscar su arreglo, y esto ha pasado un poco con las ciclinas, donde había comunidades que tenían acceso a las dos que estaban comercializadas en ese momento, y otras como Galicia que solo teníamos acceso a una sola durante años. Desde luego, las decisiones en la encuesta que hizo la SEON, el 51% se tomaban a nivel del hospital y del área de salud. Esto no ha cambiado sustancialmente desde el año 2015, sigue más o menos igual. Lo que sí ha empeorado es el tema autonómico, porque ahora se tomaba el 42% de las decisiones, mientras a nivel autonómico, y en el 2015 solo el 27%, prácticamente se ha duplicado. Es decir, que cada vez más el sistema autonómico, que es el responsable último de la financiación, pero financiación que le llega del Estado central, pero él a su vez después lo reparte, y ahí puede haber una falta de cohesión importante entre los diferentes partes del país, ¿no? Desde luego, lo que sí es cierto es que generalmente estos informes se carecen de transparencia. El 58% de las respuestas indican que no se conoce en los órganos de decisión quién forma parte, cuál es su agenda y en base a qué criterio toman estas decisiones. Por lo tanto, la SEON concluye que sigue existiendo una situación preocupante, porque eso puede llevar a una falta de equidad en los tiempos que ocurren desde que se aprueban los fármacos hasta que realmente disponemos de ellos financiados, o que incluso pueden llegar a financiarse. En el caso de las ciclinas, actualmente ya en nuestro medio podemos disponer de todos, pero hay que decir que hay que entender también la otra parte, y es decir que, como hemos visto, el escenario del gasto pues tiene un aumento realmente extraordinario. Y esto es un poco como está ahora mismo la situación del acceso, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Manolo. La verdad es que es un tema para debatir, que lo haremos después al final de la sesión. A continuación, el doctor Jesús García Mata, que es el jefe de servicio del Hospital de Orense, del Complejo Hospitalario Universitario de Orense, nos hablará de los inhibidores de las ciclinas, implicaciones clínicas en el tratamiento del cáncer de mama. Cuando quieras, Jesús. De acuerdo, Rafa, pues vamos allá. Ahí estamos. Creo que me oís bien, se ve bien, ¿sí? Pues vamos a lío. Bueno, cómo no, gracias a ECO por organizar esta serie de seminarios, como decía antes el doctor López. Gracias a Pfizer por apoyar la iniciativa. Gracias a mis compañeros de mesa y a la gente que nos está escuchando. La verdad es que el tema del COVID ha hecho que tengamos que estar confinados en casa. Todos criticamos lo virtual de nuestras reuniones y las webinars, pero prácticamente es la única manera que tenemos de ver sin mascarilla a nuestros colegas. Por lo tanto, pues eso también es una ventaja. Ahí tenéis el índice de lo que voy a hablar yo. Básicamente nos vamos a centrar en lo que han aportado
en beneficio clínico los inhibidores de ciclinas en el cáncer de mama. Primero hablaremos de las certezas, después de las incertidumbres y al final haremos, como siempre, las conclusiones. Esto ya lo comentó el doctor Costel antes. El sentido que tiene utilizar inhibidores de ciclinas es bloquear el ciclo celular. Y en el cáncer de mama estamos hablando de cáncer de mama luminal, HER2 negativo, receptores hormonales positivos. Es una incorporación terapéutica realmente reciente porque prácticamente lo hemos incorporado desde hace 5 años, por lo tanto es algo que ha llegado desde hace poco tiempo y se va a quedar. Primera conclusión que tenemos, el desarrollo de los 3 fármacos que hemos experimentado hasta ahora, palbociclib, ribociclib y abemaciclib, ha sido muy parejo en el tipo de ensayos clínicos que se plantearon y además ha sido muy similar, sobre todo en primera línea, en el tipo de beneficio que han demostrado estas moléculas cuando se asocian a la hormonoterapia clásica. Tenemos los estudios Paloma con respecto a palbociclib, los estudios Mona Lisa con respecto a ribociclib y los estudios Monarch cuando hablamos de abemaciclib. Como os decía antes, en primera línea, los 3 estudios que se han hecho son prácticamente idénticos. Hablamos de pacientes portadoras de cáncer de mama avanzado, fenotipo luminal, que están en situación de recibir primera línea de tratamiento hormonal, es decir, o son tratadas de nuevo, diagnosticadas de nuevo, o como mínimo, cuando han pasado al menos 12 meses de haber finalizado el tratamiento adyuvante hormonal. El Paloma 2, el Mona Lisa 2 y el Monarch 3 lo que hacen es inhibidor de aromatasa con placebo, brazo control, versus inhibidor de aromatasa con palbo, ribo o abemaciclib, brazo experimental. Cuando echamos un vistazo tanto a las curvas como a la tabla de resultados, la verdad es que son prácticamente idénticos. Esto llama la atención, pero también llama la atención la importancia del beneficio clínico que suponen. Estamos pasando por primera vez en cáncer de mama metastásico. Creo que en primera línea, creo que no me equivoco, de cualquier tumor sólido, por primera vez estamos llegando a estos extraordinarios más de 25 meses de supervivencia libre de progresión, realmente es impresionante, con una tasa de respuestas por encima del 50% y una potencia en cuanto a reducción del riesgo realmente importante de en torno al 45%. En la segunda línea, los estudios se plantean de manera similar, no exactamente igual, de manera similar, y aquí lo que se hace es, en vez de combinar con inhibidor de aromatasa, se combina el inhibidor de ciclina con fulvestrant. Y en los 3 estudios, el objetivo principal para que supervivencia libre de progresión realmente la diferencia es significativa y clínicamente relevante. Aquí ya hay más diferencias en el beneficio entre unas moléculas y otras, posiblemente también por el tipo de pacientes que se incluyen. No en los 3 estudios se incluyen solamente pacientes de segunda línea, en el Mona Lisa, que es además que tiene más beneficio, se incluyen pacientes de primera línea. Pero bueno, los 3, de manera consistente, hay un beneficio relevante en la supervivencia libre de progresión. Y en 2 de ellos hay en la población en intención de tratar un beneficio también clínicamente muy relevante, no olvidemos que estamos hablando de segunda línea, en cuanto a supervivencia global. Fijaros en Monarch 2, casi 10 meses de diferencia en supervivencia global en segunda línea, realmente impresionante. El Mona Lisa 3 todavía no han salido los datos de diferencia en meses porque todavía no se alcanzó la mediana en el brazo experimental de fulvestrant ribo, pero tiene también una reducción del riesgo del 28%. Y el Paloma 3, el que testa palbociclib con fulvestrant, en cuanto a la población en intención de tratar, no hay una diferencia todavía significativa, pero cuando se coge el subgrupo de población más sensible, que es decir, que han pasado más de 6 meses de supervivencia libre de progresión con la primera línea, también hay un beneficio clínicamente relevante y significativo. Aparte de estos 6 estudios, tenemos el único que se ha hecho en pacientes en escenario pre o perimenopáusico, que es el Mona Lisa 7, primera línea. Aquí lo que
se randomizan esas pacientes en esta situación a recibir tratamiento hormonal, tamoxifeno o inhibidor de aromatasa con castración química, con goserelina, asociado a placebo, brazo control, o asociado a ribociclib. La supervivencia libre de progresión significativa y además clínicamente relevante, con unos números similares a las primeras líneas de los otros estudios, de 14 pasan a 27 meses. Y la supervivencia global, no tenemos mediana de supervivencia del grupo experimental, pero ya vemos que a los 42 meses hay un beneficio absoluto en supervivencia de en torno a un 25%, es decir, muy importante. Tenemos certezas en cuanto al beneficio clínico y tenemos también bastante perfilado el perfil de toxicidad que inducen los inhibidores de ciclinas. Por un lado tenemos la toxicidad medular, sobre todo neutropenia y anemia, sobre todo neutropenia, más característico del palbociclib y del ribociclib. Por otro lado, tenemos la diarrea, que es más característico de la dermaciclib. Un dato más típico, más específico del ribo también es la transaminitis y la prolongación del intervalo QT, que es más una incidencia, digamos, de detección en el electro, más que una cuestión puramente clínica, pero es importante resaltar. Por lo tanto, certezas que tenemos con los inhibidores de ciclinas, se ha convertido en un tratamiento estándar, sin ninguna duda, en cáncer de mama luminal en primera línea, como decía antes el doctor López, realmente es un tratamiento disruptivo, no hay ninguna duda. Tenemos además que inducen un incremento de la supervivencia global en segunda línea, cosa que hasta ahora no habíamos obtenido con muchas moléculas en cáncer de mama metastásico. Y por otro lado, que el perfil de toxicidad que inducen es conocido y manejable. No solamente tenemos dudas, tenemos incertidumbres. Y parte de estas incertidumbres es lo que antes definía el doctor Costela como barreras para el uso. Algunas realmente son barreras y otras, como digo aquí, son incertidumbres porque todavía no sabemos muy bien qué es lo que aporta con relación a determinadas variables. Por ejemplo, vale para todos los grupos de pacientes, disponemos de biomarcadores que puedan predecir quién se beneficia más. Estos datos ya los hemos trasladado a la vida real, cuál es la mejor secuencia de uso, es mejor iniciar inhibidor de ciclina con inhibidor de aromatasa con fulvestrant, qué hacemos a la progresión, mama precoz, diferentes preguntas que podemos ir analizando a continuación. En primer lugar, con respecto a si beneficia a todos los grupos de pacientes, parece que de manera consistente todos los estudios, tanto los de primera línea como los de segunda línea, reflejan que los inhibidores de ciclinas con la hormonoterapia clásica beneficia a todas las pacientes. Incluso hay algún estudio específico que se ha hecho, como este que os pongo aquí, en un análisis agrupado de los estudios de primera línea, en el que la hipótesis era si específicamente al grupo de pacientes ancianas, más de 75 años, se beneficiaban del inhibidor de ciclinas, y el resultado claramente es que sí, incluso más que pacientes más jóvenes. Una gran duda que tenemos, porque todavía no hemos conseguido identificarlo, es si va a existir algún biomarcador que nos permita predecir que su grupo de pacientes se benefician más. Esto todavía no lo tenemos. Con respecto a si los datos de los estudios en escenario ensayo clínico se han podido ya trasladar al mundo real, la contestación es sí. Pues pongo aquí un estudio, el que hace la red Flatiron, es una red de hospitales, de clínicas en Estados Unidos, que agrupa unas 280 clínicas, más de 2 millones de pacientes. Aquí lo que se hace es valorar si se traducen los resultados del Paloma 2 en la vida real, letrozol versus letrozol palbo, y realmente los resultados evidencian que hay un beneficio clínicamente relevante, tanto supervivencia libre de progresión como un porcentaje de supervivencia global. Otra de las preguntas es cuál puede ser la mejor secuencia, si empezar por el inhibidor de aromatasa no esteroideo con inhibidor de ciclina
y después a la progresión hacer fulvestrant, o empezar con el inhibidor de aromatasa y a la progresión hacer fulvestrant más inhibidor de ciclina. Esto todavía no lo conocemos porque lo pretende contestar el estudio Sonia. Una pregunta muy relevante es ¿qué es mejor si empezar por fulvestrant con inhibidor de ciclina, palbo en este caso, o letrozol con palbo? Esto lo preguntó el estudio Parsifal y la comunicación que tenemos de ASCO del año pasado es que en principio no hay diferencia significativa entre los dos brazos. Parece que empezar por fulvestrant o por letrozol con inhibidor de ciclinas, en este caso con palbo, es indiferente, el beneficio es igual para las pacientes. Una de las dudas más importantes que tenemos, yo creo que posiblemente hoy, según mi manera de ver, lo podemos discutir después, es qué hacemos después de la progresión a la combinación inhibidor de ciclinas con hormonoterapia. Creo que no hay duda de que esa es la primera línea hoy en día, pero aunque el beneficio es espectacular, no os olvidéis que no curamos a las pacientes, por lo tanto van a progresar. ¿Qué hacemos después con estas pacientes? Una de las posibilidades es hacer un rescate con hormonoterapia y con un bloqueo de otra vía intracelular, en este caso de la vía del PI3K. Y el estudio que se planteó en este caso, SOLAR-1, es utilizar alpelisib con fulvestrant, con brazo experimental, frente a placebo con fulvestrant. Aquí estamos hablando de pacientes con cáncer de mama metastásico que han progresado a primera línea con inhibidor de aromatasa. Se hacían dos cortes, una cuando había mutaciones de PI3K y otra en situación de PI3K wild type. Y lo que se plantea es, lo que se ha comunicado es la corte de pacientes que tienen mutaciones en PI3K. Uno de los brazos de estratificación era haber utilizado antes inhibidores de ciclinas, pero realmente, aunque en intención de tratar existe un beneficio bastante relevante de 6 meses de supervivencia libre de progresión, estamos hablando de segunda línea, pero si os fijáis en el Forest Plot, realmente de las 341 pacientes que se incluyeron en esta fase 3, solamente 20 habían sido tratadas previamente con inhibidor de ciclinas. Creo que es en torno a un 6%. Por lo tanto, no sabemos si el rescate de inhibidor de PI3K, en este caso el perisib, puede ser una respuesta a la duda que tenemos cuando progresan estas pacientes. Otro estudio que se ha hecho, en este caso es un fase 2, es decir, el abrazo único, es el BELIEVE. Lo que hace es pacientes que sí han utilizado básicamente inhibidor de aromatasa o otro tipo de tratamiento hormonal con inhibidor de ciclinas, rescatarlo a otra hormona manteniendo el inhibidor, rescatarlo a otra hormona introduciendo el alpelisib, el inhibidor de PI3K, o bien cuando venían de quimioterapia utilizar el alpelisib directamente con fulvestrant. Realmente lo que nos plantea es que se consigue una supervivencia libre de progresión de 7 meses. En el caso de las pacientes que previamente habían utilizado inhibidor de ciclina con inhibidor de aromatasa, que es hoy por hoy nuestro brazo estándar de primera línea, bueno, es una supervivencia libre de progresión interesante. Y además obtenemos una supervivencia global del 50% a los 6 meses. No cabe duda que este puede ser una alternativa, pero tendremos que avanzar. Y por último, la gran pregunta que estamos intentando contestar ahora es ¿qué pasa si trasladamos el inhibidor de ciclina al escenario adyuvante? Aquí se han comunicado 2 estudios, el hecho con abemaciclib, que es el MONARCH-E. Lo que se hace son pacientes cáncer de mama intervenidas de ganglios positivos o N2 más de 4 o N1 con otros factores de mal pronóstico y son randomizadas después de recibir su tratamiento con quimio al tratamiento estándar con hormonoterapia o a este tratamiento con abemaciclib durante 2 años. El primer objetivo es
la supervivencia libre de progresión de enfermedad invasiva y se obtiene un beneficio significativo en la matemática. No sé hasta qué punto puede ser muy relevante en la clínica, pero está claro que estamos abriendo una puerta, porque es la primera vez que se manifiesta este beneficio cuando avanzamos en la introducción del inhibidor de ciclina, en este caso de abemaciclib, en el escenario adyuvante. El otro estudio que se ha hecho es el PALAS, en este caso con palbociclib. Es un estudio también randomizado, pacientes portadoras de cáncer de mama estadio 2 o 3 que han sido intervenidas, se randomizan después de la quimio a tratamiento endocrino o endocrino más 2 años de palbo. En este caso no se consigue demostrar una diferencia significativa en cuanto a la supervivencia libre de progresión. Por lo tanto, conclusiones, los inhibidores de ciclinas sin duda ninguna se han convertido en el tratamiento estándar en el cáncer de mama fenotipo luminal, HER2 negativo, por lo menos en primera línea, dado que han demostrado que produce un incremento muy relevante en la supervivencia libre de progresión, tanto en primera como segunda línea, incrementa la supervivencia global en primera línea, de momento ribo en premenopáusicas MONALEESA 7, y esperamos a que maduren los datos del resto de los estudios, pero todos esperamos que va a ser así. Y en segunda línea, tanto la abemaciclib, sabemos el número de meses, como ribociclib. Tenemos dudas, incertidumbres acerca de algunos puntos que acabamos de comentar, y uno de los aspectos más importantes es conseguir identificar biomarcadores que nos seleccionen mejor a las pacientes. El perfil de toxicidad es conocido y manejable, neutropenia, sobre todo palbo y ribociclib, diarrea, sobre todo abemaciclib, y de momento hemos conseguido demostrar que abemaciclib puede ser una puerta de entrada para un beneficio futuro en las pacientes que han sido tratadas en el escenario de cáncer de mama precoz. Y esto era lo que yo os tenía que decir. Muchas gracias, Jesús García Mata. Y a continuación pasamos a la última charla antes de entrar en la discusión. Animo a todos los asistentes a que pueden hacer preguntas a través de preguntas y respuestas, porque así también nos facilitan un poco el trabajo a los moderadores. Y a continuación, la doctora Sonia González, que es farmacéutica en el Complejo Hospitalario Universitario de Vigo, nos hablará de las propuestas para mejorar el acceso a un tratamiento óptimo dentro del Sistema Nacional de Salud. Cuando quieras, Sonia. Gracias. Permitirme que comparta un momentín. Vale, yo también quería agradecer, por supuesto, a la Fundación ECO por haberme invitado, a mis compañeros panelistas también por estar ahí acompañándome y a Pfizer, por supuesto, por el apoyo a todos los niveles. Vale, cuando me plantearon esto dije yo, madre mía, ¿dónde me meto? Lo he planteado, bueno, propuestas mías, pero realmente no son mías, ¿vale? Es como veo yo un poco el escenario en el que estamos y por dónde puede ir. Lo he titulado Mis propuestas para mejorar el acceso a un tratamiento óptimo en el Sistema Nacional de Salud. ¿Por qué lo he puesto entre interrogaciones lo de óptimo? Porque un tratamiento óptimo es un tratamiento esencial, óptimo es un tratamiento innovador, podemos plantearlo si queréis después. Me he centrado en el acceso a un medicamento innovador y si hay una percepción real de que es una carrera de obstáculos de cara a prescribir este tipo de fármacos. Si nos vamos a este informe de la SEON de 2021, en el que se hablaba que en los últimos años sí es verdad que está claro que ha descendido mucho la mortalidad y ha aumentado la supervivencia por cáncer debido a una serie de factores y entre ellos meten los avances terapéuticos. En este sentido, estamos hablando de innovación farmacéutica en oncología en cifras y letras y nos vamos a ver cuál es la definición de innovación. Es verdad que no hay un consenso. Esta definición tiene múltiples matices, interpretaciones, es muy subjetiva y habrá que ver qué es lo que se valora a la hora de definirla, ¿no? Porque vemos ahí en esa diapositiva que tiene muchas dimensiones. Estamos hablando de resultados en salud, esperanza de vida, calidad de vida, estamos hablando de cubrir nuevas enfermedades o indicaciones. ¿De qué estamos hablando a la hora de innovar? Lo que sí que está claro son las cifras y las cifras ya las adelantaron mis compañeros. Es que la innovación pues cuesta y el mercado oncológico alcanzará los 200.000 millones de dólares en el 2022 y la tasa de crecimiento, como comentó también Manuel Constella, es muy elevada.
En esta diapositiva os presento un statement del Instituto for Cancer Research en la que dice que muchos de estos medicamentos innovadores van a ser inabarcables para los sistemas de salud. Y lo que hacen, lo que piden ellos es un poco una aproximación a un precio justo, ¿no? A un fair price. Y lo que dicen que hay que tener en cuenta es la necesidad de un return on investment, o sea, un retorno de esa inversión. Si hablamos de letras en oncología, en innovación farmacéutica, pues en este report de cáncer del año 2020 nos hablan de que hay en estudio hasta 1.300 medicamentos y vacunas en distintos tumores. Ahí veis los más señalados, que serían en mama, leucemia, pulmón, linfoma. Si vamos, por ejemplo, al tema de la inmunoterapia, que está más en boga ahora mismo, ¿no? Pues pasamos de tener 4 mecanismos de acción, a futuro podemos llegar a tener hasta 60 mecanismos de acción de inmunoterapia. Y esto además no se limita solo a la parte de los fármacos, sino también tenemos que hablar que hay un desarrollo muy importante, una innovación muy grande en biomarcadores. ¿Para qué? Para cosa fundamental, que es seleccionar pacientes y tratamientos. En esta gráfica podéis ver como si de los biomarcadores que teníamos disponibles en el 2006, que está marcado en verde, la cantidad que ha aumentado y que seguirá aumentando, y espero que sea así, los marcadores que habrá después de ese año. ¿Esto que lleva a todos los sistemas sanitarios? Pues a tener una serie de desafíos, que son atender una demanda sanitaria creciente, con unos presupuestos limitados. Ya eran presupuestos limitados antes del COVID, imaginaos ahora post-COVID, lo que significa todo esto, y garantizando el acceso a las innovaciones. Por lo tanto, ¿cuál es el estado actual ahora mismo? Apoyándome en este informe, que es muy reciente, que está del año 2020, en los retos en el acceso a los medicamentos oncológicos para países de la OCDE y de la Unión Europea, pues los retos que identificaban en el acceso a medicamentos oncológicos, ahí los tenéis, eran principalmente la incertidumbre en cuanto al medir el beneficio clínico de los fármacos, el coste-efectividad y el impacto presupuestario de estos fármacos, la amplia cascada de indicaciones que tenían estos fármacos, su lugar en terapéutica y el precio de los regímenes de combinación, que ahora es verdad que muchos de estos fármacos ya no salen el propio fármaco, sino que salen combinados con otros. ¿Qué va a pasar con esto? El aumento tan grande de los costes con todas las moléculas que salen y que se plantean que eso no va a ser sostenible a largo plazo, y también, por supuesto, la inequidad en el acceso. Sobre esto, ven en todos esos países cuáles son los enfoques para posicionar a los nuevos medicamentos por parte de las agencias de tecnología que miden la tecnología sanitaria, ¿no? Entonces, estas agencias determinan el lugar de un fármaco basados en datos clínicos, en la primera columna, basados en coste-efectividad, en la siguiente, basados en condiciones de financiación, etcétera. Hay mucha variabilidad, incluso países que tienen varias según donde estén. En los enfoques en cuanto a cobertura y decisiones de precio también hay muchísima variabilidad. También lo comentó mi compañero Manuel Constella, hay decisiones en cuanto a para entrar en el mercado precios financiados en base a acuerdos en base a resultados, en cuanto a poscomercialización, etcétera, etcétera. Hay muchísima variabilidad. En esta tabla os presento, hicieron un estudio de 31 medicamentos indicación, o sea, pares medicamento-indicación, de los medicamentos aprobados desde el año 2014 por la FDA, y ahí veis todos los países, ¿no? Entonces se ve en la parte, digamos, con este color serían los que serían aprobados y están financiados, en amarillo serían aprobados pero no están cubiertos, y no aprobados. Y vemos desde Estados Unidos, que tiene prácticamente todo aprobado y financiado, vamos bajando. España no está aquí en estos países, pero una aproximación sería mejor Francia, en el que tendríamos un 58% aprobado y financiado, aprobado pero no financiado un 36%, y no aprobado, ¿no? Hay muchísima variabilidad en este aspecto. En cuanto a los tiempos, el tiempo en el acceso también es importante. Yo aquí he marcado 2 tiempos que me parecen importantes, un periodo 1 y un periodo 3. En el sentido, el periodo 1 sería desde que la industria farmacéutica solicita la autorización para entrar en el mercado hasta que se le da la autorización para comercializarlo, y luego el periodo 3 sería desde que hacen la solicitud para la financiación hasta que se fija ese precio y financiación. Entonces, si vamos en este sentido, más o menos de media, en esta encuesta de estos países, se vio que desde que más o menos pasa un año, año y medio, desde que se aprueban estos fármacos
en base al primer país en que se aprueban. Por ejemplo, en el cáncer de mama metastásico, si vamos al ejemplo del palbociclib, en Estados Unidos se aprobó en febrero del 2015. Bien, pues en los países europeos se aprobó 21 meses después. En el caso de la BEMA se aprobó en septiembre del 2017 en Estados Unidos y en los países europeos pues 12 meses después. Pues más o menos en torno a 12, o sea, un año, año y medio. Esto sería equivalente a esto que os pongo aquí en el periodo 1. Si vamos al periodo 3, que es el tiempo entre lo que es la decisión de financiación y la cobertura de precio, pues aquí la variabilidad ya es total. Aquí ya veis que hay desde países como Suecia de 4 meses a como Malta 27 meses. ¿Y qué consideran en este informe que usó la justificación para esto? Pues lo dicen en base al proceso de las agencias reguladoras de cada país y el mecanismo que tienen para determinar cuál es la cobertura, o sea, qué es lo que financian y a qué precio. Si nos bajamos un poquito más, ya pasamos a nivel ya no nacional, sino ya hablamos de decisiones ya provinciales, regionales, municipales, lo que está claro es que a medida que bajamos hay más inequidad. Desde luego está claro que las decisiones descentralizadas hay más inequidad que las decisiones si son a nivel nacional. ¿Y qué pasa en España? Esto es una diapositiva que he hecho yo propia. He hecho lo que no sé si todos hemos jugado de pequeños a esto que es lo que llama el efecto origami del fortune teller, ¿no? Este jueguecito que era que ibas abriendo los tal. En España, pues con cada fármaco que inicia, pues ves, tiene IPT, no tiene IPT. Está ni financiado, no está financiado. Tiene posicionamiento autonómico, no tiene posicionamiento autonómico. Es un acceso expandido, no es acceso expandido. Y así incluso más que lo que sale aquí. Por lo tanto, desde mi punto de vista, en las políticas de acceso a la innovación debe haber un equilibrio entre la sostenibilidad del sistema sanitario, que me parece fundamental, y la equidad en ese acceso. Y yo iría hacia políticas de armonización. Entonces, pasamos a ver mis propuestas. Son 7 propuestas de cómo es mi visión, ¿vale? Lo repito. Mi primera propuesta es el rediseño de la investigación, rediseño de los procesos de investigación, preselección de pacientes y biomarcadores y el uso de Real World Evidence y Real World Data. En cuanto al rediseño de la investigación, deberíamos pasar de modelos tradicionales, lineales, secuenciales y lentos en la investigación tanto de nuevas moléculas como de biomarcadores. Deberíamos pasar a modelos integrados, continuos, translacionales y ágiles, que las nuevas incorporaciones fuesen mucho más rápidas. Por otro lado, desde mi punto de vista, deberíamos consolidar en los ensayos clínicos con preselección de pacientes y biomarcadores de estratificación, como veis en esta tabla. Tender a consolidar todo esto y aumentarlo. Creo que el one fits all creo que debería descartarse. En general y en global, creo que las compañías farmacéuticas deberían cambiar el paradigma, desde darnos una solución que es lo que llamamos un pill in a bottle hasta una solución terapéutica integral. ¿Esto qué quiere decir? Pues esto que veis ahí. A lo largo de toda la evolución del desarrollo clínico de los fármacos, ir incorporando todas las ómicas, proteómica, genómica, robótica, big data, biosensores, inteligencia artificial, impresión 3D, para darnos todo esto que nosotros necesitamos en un tiempo adecuado. En segundo lugar, pues decir basta a lo que yo he oído mucho mis compañeros a lo largo de, como comenta el doctor Costela, no al gasto y sí a la inversión, por favor. Empecemos a hablar de inversión. ¿Por qué? Porque desde mi punto de vista, cuando tú estás invirtiendo, esperamos conseguir un rendimiento, un beneficio en el futuro. Tú estás regando ese árbol para que te proporcione algo. Por lo tanto, yo abogaría por eso, lo que decía es en ese statement que os comenté al principio, buscar el return on investment. Eso quiere decir, o sea, lo que hace es una razón financiera, esto que compara el beneficio-utilidad que tú obtienes en base a la inversión que tú realizas. ¿Y cuál es el return on investment en oncología? Pues en oncología, desde mi punto de vista, es el valor. El valor, que no voy a entrar en lo que es, más o menos ya todos tenemos una idea de lo que es valor. Valor es más que es eficacia, es más que seguridad, es más que eso. Muchas plataformas que vosotros conocéis ya han intentado definir lo que es este valor, bien con un valor numérico, bien a través de bloques de evidencia, la NCCN, los bloques de evidencia, ASCO, etcétera. En torno a eso se ha intentado tal cosa que no es sencilla ni fácil. ¿Y todo para qué? Para disminuir las incertidumbres. Siempre estamos buscando disminuir las incertidumbres para tomar las buenas decisiones. Por lo tanto, apostar por medir los resultados y transitar hacia un modelo de pago por valor, lo que se llama value for money. En tercer punto, sería, desde el punto de vista, confiar e invertir en los datos. De esta diapositiva que os puse antes, no he comentado esto, que aquí ponía como una falta de datos para adecuada toma de decisiones. Yo creo que esto no es verdad. Creo que los datos están ahí, creo que los datos van a tener un rol fundamental para tomar decisiones. Por lo tanto, va a ser fundamental generar datos y tomar evidencia de vida real. ¿Apoyándonos en qué?
en el Big Data, en papel de las bases de datos administrativas y, lógicamente, aparición de TICs disruptivas que nos tengan que ayudar en todo este proceso. En este informe que salió en el Diario Médico, la OCDE recomienda hacer política farmacéutica sobre la base que aportan los datos de práctica clínica. Y a la hora de definir qué obstáculos van a limitar el poder acceder a estos datos de práctica clínica, realmente, como veis ahí, la pobre calidad de los datos no es verdad, con lo cual confiemos en esos datos que tenemos. Lo que tenemos que hacer es invertir. ¿En qué tenemos que invertir? En que ahora mismo no tenemos capacidad analítica, pues invirtamos en aumentarla. Hay que invertir también en proteger los datos de los pacientes, invertir en las TICs que tenemos para manejar estos datos. Un ejemplo de inversión, aquí lo tenéis. La FDA, un plan de 100 millones de dólares para impulsar el Real World Evidence. Lo que quieren dar es una estructura y para que las agencias reguladoras, en este caso la FDA, pueda informar mejor sobre la seguridad y eficacia de estas innovaciones. Vale, porque ¿para qué se usan los datos que recogemos? Porque datos tenemos, datos se recogen, pero ¿para qué? Yo abogo por incrementar esto, que se usen los datos para hacer evaluaciones en cuanto a que la efectividad de los medicamentos, también la efectividad comparativa de esos medicamentos o el coste-efectividad. Esto hay que potenciarlo, muchísimo más de lo que está ahora. Y ya en un mundo ideal, pues sería esto, meter el dato una única vez. Esto sí que es una entelequia, pero bueno, lo ideal sería que el dato lo metas una vez y sirva para todas las plataformas. Cuarta y quinta propuestas, pues reinvertir. Reinvertir mediante que, desde el punto de vista de promocionar los biosimilares y los genéricos y eliminar ineficiencias, el famoso not to do. La primera parte, promoción de biosimilares y genéricos, pues en este informe de Medicines for Europe lo que hacen es decir que se debe tirar o tender a utilizar medicamentos libres de patentes, ¿no? Que lo que pueden es aumentar la equidad y la calidad en el tratamiento del cáncer. Por otro lado, la ESMO también se posiciona en este sentido, sobre los biosimilares concretamente, y dicen que debe ser un must-have, o sea, un arma que se debe tener, y además que esto va a ser catalítico para tener un acceso equitativo, ¿no? La equidad en el acceso. En 10-15 años más o menos, muchísimas moléculas que ahora conocemos van a pasar a poder ser producidas por industria de biosimilares. ¿Esto qué va a implicar? Pues en general, más o menos los biosimilares cuentan con que la reducción de los costes es en torno a un 20-30%, con lo cual ese ahorro que se obtiene con estos fármacos, yo diría reinvertirlo que se decida, en nueva innovación, infraestructuras, en lo que se decida, pero reinvertirlo. La estrategia not to do, ¿cómo se reinvertiría esto? Pues desde mi punto de vista, el ciclo de la vida del valor es esto. Tú tienes que tender a tener datos de alta calidad, analizarlos, identificar cuáles son las mejores prácticas, elegir lo que hacemos bien y desechar lo que hacemos mal, cambiar la actitud y el feedback y un continuum para seguir sacando el valor de lo que hacemos. Por eso me encanta esa estrategia, me encanta la estrategia que no es exclusiva de oncología, lo están utilizando otras ramas y otras ramas de la medicina, pero en este caso en la oncología, el Choosing Wisely de ASCO, ¿no? Aquí es una serie de estrategias que dicen qué es lo que no se debe hacer en todo el continuum del cancer care, ¿no? Desde el diagnóstico hasta el seguimiento. Y en este paper lo que hacen es engloban todo lo que hay del not to do, que es lo que no se debe hacer, son promocionado por 33 sociedades oncológicas que dan incluso hasta 108 recomendaciones de lo que no se debe hacer. Mi propuesta número 6, la propuesta número 6 es daros una fecha y un nombre. No sé si lo sabéis, lo reconocéis, es la fecha 10 de febrero del 2021. En esta fecha hay un nombre, que es el CAR-T ARID 001. ¿Y por qué este nombre? ¿Por qué nos tenemos que quedar con este nombre? Porque es la primera vez, es el primer CAR-T en el mundo que es público. Por lo tanto, yo abogo por promover la investigación y la fabricación propia y pública de estos medicamentos en ámbitos académicos. A lo mejor no hay que limitarse a estos de terapia avanzada, hablando también a lo mejor de investigación. Creo que hay que promocionar la investigación académica, me parece fundamental. Y el último punto sería, en cuanto a la equidad en el acceso, me parece fundamental, hay que hacer el mayor esfuerzo por armonizar, establecer estándares. En esta línea creo que puede ser que el Ministerio vaya un poco en esta línea. Aquí os presento la red que están tratando de crear en el Ministerio, que se llama el REVALMED, que significa es una red de evaluación de medicamentos en el que hay una cooperación a 3 niveles. Ahí veis, hay una cooperación a nivel de un equipo de evaluación terapéutica,
colabora con un equipo de evaluación farmacoeconómica y luego hay nodos de evaluación en las distintas comunidades autónomas, con lo cual estarían representadas. Y dentro de cada comunidad hay expertos dentro de esa comunidad. También, al mismo tiempo que se forma esta red, también van a salir los nuevos IPTs. En estos nuevos IPTs está en rojo lo que sale nuevo. Sobre la eficacia y seguridad que todos conocemos, van a incorporar beneficio clínico y relevancia en la práctica clínica. Por fin incluyen evaluaciones económicas, siempre que las haya, claro, coste-utilidad, coste-efectividad, minimización de costes e impacto presupuestario, con un fin que es posicionar el fármaco. Tras fijar un precio y financiación, a mí me parece fundamental. Cuando un fármaco sale al mercado, no sale y no llega solo. A lo mejor puede ser ese caso en caso que sea un orphan drug, ¿no? Un medicamento huérfano. Pero la realidad es otra. La realidad es que con cada medicamento nuevo que sale está dentro de un entorno en el que ya hay otros fármacos. Con lo cual hay que compararlos con ese entorno y ver dónde se posiciona este nuevo y ver las diferencias. ¿Esto a dónde nos lleva? Nos lleva lo que algunos profesionales buscan o tienden o dicen que puede llegar a España esto, un Hispanize o algo similar a esto, pues no lo sé. Si queréis lo podemos comentar luego en el debate, no sé si llegaremos a esto o dónde nos quedaremos. Mis conclusiones, pues rediseño de la investigación, el return on investment, empecemos en invertir y dejemos de gastar, confiemos, invirtamos en datos, real world data, real world evidence, reinvirtamos, que haya políticas reales de biosimilares y genéricos, reinvertamos las estrategias poco eficientes, el no to do, creo que hay mucho de donde rascar ahí, muchísimo, en todo, o sea, desde el diagnóstico hasta el seguimiento, en todo el continuum del tratamiento del cáncer. El que puse el PIF, promover la investigación y fabricación propia y pública. Cuando lo puse me quedé un poco pensando si lo limitaría a la pública. Quizá aquí yo sí que incluiría la colaboración pública-privada, ¿vale? Sí que lo incluiría. Y en cuanto a la propuesta número 7 sería la armonización. No sé si estrategias como el REVALMED o los nuevos IPTs nos van a llevar hacia esa línea que creo que es fundamental. Creo que hay que armonizar las decisiones. Creo que las decisiones a nivel nacional tienen que ser las que tienen que ser. No es normal que en cada pequeño hospital haya un decisor diferente. Los pacientes deben tratarse igual sin la misma patología. Y por último, como dice aquí Mafalda, no me oíste, le hizo un cangrejo que camina hacia atrás, como todos sabéis, el futuro queda hacia adelante. No seas reaccionario y por favor caminemos hacia adelante. Muchas gracias, Sonia. Y estamos muy bien de tiempo. Tenemos los 20 minutos para discutir y para empezar las preguntas que la audiencia seguro que ha puesto. Quiero empezar por orden, por el orden establecido previamente. El doctor García Mata, ¿cuál es el valor más importante que pondrías tú en un titular de los inhibidores de las ciclinas en la clínica? Sin duda alguna, aumento de la supervivencia, de momento libre de progresión en todos los estudios, pero estoy seguro que va a aumentar la supervivencia global, que para mí es el beneficio al que debemos de aspirar siempre. Y Manolo, nosotros yo creo que estamos, los tres, no, los cuatro que estamos aquí, ¿no? Y los que están fuera también. Estamos en una comunidad relativamente afortunada si nos comparamos con el resto de las comunidades en cuanto al acceso de los fármacos, ¿no? ¿Cómo mejorarías tú, y esta es la pregunta que después también le vamos a hacer a Sonia, de una forma real el acceso a todos estos fármacos que vienen con un impacto o un posible impacto importante tanto en cantidad como en calidad de vida de las pacientes? Bueno, yo creo que, a ver, estos fármacos son muy diferentes y dependen de resultados muy diferentes, muy distintos. Por ejemplo, no es lo mismo el área de oncohematología, donde los resultados son realmente disruptivos e extraordinarios. Con las células CAR-T se puede curar niños con leucemia que antes se morían, o se pueden pacientes refractarios a mieloma tratar y con unos resultados muy brillantes, que fármacos que solo producen pequeños aumentos de supervivencia hasta la progresión, etcétera, etcétera, o rescatar pacientes. Entonces,
habría que diferenciar mucho los resultados. Uno es el enfoque del pago por resultados en una serie de... Y luego, en cuanto al acceso, el sistema que se ha hecho de negociar con uno y que solo sea uno y los otros no, porque ya tal que me ha ocurrido aquí con las ciclinas, yo no lo veo bien porque creo que todo el mundo tiene derecho a jugar en la liga, porque ningún fármaco es igual al otro. No es lo mismo el palbociclib, el ribociclib, el abemaciclib. Tienen unas indicaciones tal, pero como sabemos la toxicidad es distinta, la eficacia pues según los subgrupos de pacientes también. Por lo tanto, yo creo que el médico tiene que tener la oportunidad de poder jugar, pero el problema es que lo veo cuando el financiador nos pida los resultados y nos va a pedir, bueno, tú te gastas todo esto, que es un aumento, como hemos visto, del año 2015 al 2020, que se ha duplicado, y dice, bueno, ¿y tus pacientes ahora viven el doble? Y claro, si nos hacen esa pregunta en un despacho, pues diría, bueno, dame un tiempo que tengo que ir a mirarlo, ¿no? Porque realmente no conocemos ese dato. Y ese dato yo creo que es lo importante para la hora de poder negociar y poder establecer un criterio, ¿no? Pero ese dato es un dato muy difícil de conseguir y a veces lleva mucho tiempo y es uno de los grandes problemas de la investigación actual, que yo creo que has puesto tú, Sonia, en las diapositivas, ¿no? El tiempo de desarrollo de un fármaco a día de hoy son de 14 años. Enormes. 14 años. Y ya está superando llegando a los 2.000 millones o billones de millones de dólares, ¿no? Que es una cantidad que debe ser importante o que nosotros seguro que no somos capaces de cuantificarla, por lo menos, o de tocarla, ¿no? Esto hemos visto que hay herramientas y lo hemos visto con la pandemia, que han sido capaces, cuando se han unido las fuerzas de todas las fuerzas, de ponerlo en un año, que es casi imposible. ¿Tú irías en esa línea, Sonia? Yo creo que en esa parte creo que hay mucho que hacer, en eso que acabas de comentar. Creo que si hubiese más colaboración por parte de las distintas industrias para un bien común, de manera, no sé, creo que tiene que cambiar totalmente no sé, muchísimo más traslacional. Creo que la investigación tiene que ir mucho más de la mano de lo que es la práctica clínica diaria. Creo que tiene que estar súper implicado todo esto, implicado unos y otros. Creo que las sociedades científicas deben estar mano a mano con los laboratorios farmacéuticos, haciendo esa conexión, esa implicación, para que todo eso, y bueno, y fundamental, creo que es fundamental también lo que os decía, creo que one fits all, un café para todos, creo que no debería irse por ahí. O sea, creo que ahora mismo, tal cual está, con todos los avances que hay en genómica, en proteómica, creo que hay que buscar las dianas, seleccionar a los pacientes. Por eso es una pena que estos fármacos que son tan buenos, las ciclinas que están aportando tanto, que no encontremos un marcador que defina qué pacientes son los que... Es verdad que se benefician, pero no se beneficiaría más si buscase un biomarcador que realmente dijese, pues vale, de esta población el que más se beneficia son realmente estos. Quiero decir, y luego yo veo que se hacen, o sea, hay muchos fármacos que lo que aportan es bastante... A ver, cuando no hay nada, algo que aporten ya es mucho, ¿vale? Eso es así. Ya mentalmente ya piensas, bueno, por lo menos aporta esto. Pero realmente también es lo que dice Manolo Costela, o sea, algo tan disruptivo que cura a los pacientes como los CAR-T y eso, en oncología ojalá lo viésemos en algún momento. Estamos más acostumbrados, ¿no? A lo que llamamos esto, no es digamos, un acceso exponencial, un crecimiento, nada, no, es poco a poco, paso a paso, muy paso a paso. No sé, yo soy optimista, me gustaría que los acuerdos de financiación y precio fuesen en torno a resultados, pero ahora mismo tal cual está, o sea, yo pienso que eso hay que centralizarlo todo eso, pienso que tienen que ser, vale, que participen las autonomías, pero a nivel central, que todo este sistema, todos los pacientes de España tienen que poder tratarse de manera igual, estén donde estén, en el hospital más pequeño donde estén, tienen que poder tratarse de manera igual, eso lo tengo clarísimo, creo que hay que tirar hacia ahí. Creo que las plataformas ahora mismo aún no están exactamente desarrolladas. Mira que en Galicia
estamos, como dice él, muy avanzados. No sé si Manolo y yo pertenecemos a un grupo que es del grupo FIRES, que es de resultados en salud. No sé si el resto, bueno, habrá gente que nos está escuchando del resto de España, que es un grupo que utilizan sistemas que se llaman sistemas de acceso a la información, que pueden capturar, digamos, datos sin tener que meterlos en un dispositivo, ¿vale? O sea, yo ayer concretamente hablé con alguien, gente de Cataluña, compañeros míos catalanes que hacen mucho de pago por resultados, pero claro, puedes hacer 5, 6 fármacos, pero claro, les implica a nivel para los farmacéuticos, para los oncólogos, tal, un registro tal brutal, tan enorme de trabajo de registro que es inviable. O sea, eso es inviable. Tiene que haber plataformas que eso lo hagan de manera automática. Entonces ahí sí podríamos empezar a hablar de pagos por resultados, que eso es mi ideal. Mi ideal es eso. Eso es lo ideal. Pero el problema es establecer o quién asume el riesgo de todas estas decisiones, ¿no? Porque adelantar un tratamiento que parece lógico, pero imagínate que una de estas vacunas fracasara después de invertir no sé cuánto dinero y tener una producción de 500 millones de dólares en la fábrica y que fracasara. ¿Quién asume esos riesgos? Y esto nos pasa en la clínica, ¿eh? O sea, yo estoy de acuerdo que a veces, y hemos visto todos en clínica, fármacos muy prometedores que después en la realidad han fracasado. Pero nadie asume el riesgo de retirar ese fármaco o hacer que devuelvan el dinero o etcétera, etcétera, medidas de ese estilo. Sobre todo no se asume la devolución del dinero, porque hemos visto que, por ejemplo, el olaratumumab, que era la mayor aportación para sarcomas en los últimos 30 años, al año siguiente se le retiró la indicación porque no pudo demostrar nada en un ensayo fase 3, por citar un ejemplo reciente, y hay otros muchos más, ¿no? Pero en un mundo donde los fármacos se diseñan por bioinformática, es decir, un ordenador dice esto puede servir por el mecanismo tal, ya no hay el científico allí investigando con el microscopio tipo Cajal y todo eso, donde va a haber un cambio importante con todo el tema de la virtualización de los ensayos clínicos. Y todo eso habrá que replantearse el tema de los costes. El coste, como todos sabemos, industrial realmente es mucho menor, y el coste de desarrollo es muy opinable porque se basa en un concepto sobre todo encarecido por las compañías de investigación por contrato y toda la burocracia que se ha creado, que genera que, bueno, para que te consideren un fármaco en el NICE, por ejemplo, creo que te cobran unas 200 o 300.000 libras solo para que te lo estudien si quieres aplicar, ¿no? Entonces se crea tal burocracia y todo esto, los ratoncitos, como sabéis, son muy caros cada uno cuando en preclínica, los monos ya no te digo, etcétera. Todo se ha disparado, pero puede haber un cambio muy disruptivo que puede ser la virtualización, lo mismo que el análisis automático de datos. Aquí presentó Chuchi al principio, el doctor Mata, el resumen que ha hecho con el grupo Flatiron de Estados Unidos, donde con un software automatizado pues permitió analizar y ver que hay supervivencia con el palbociclib, ¿no?, en los pacientes reales. Entonces, podemos estar asistiendo que el escenario no es fijo y no es el que conocimos hasta ahora. Cuando le preguntaron al CEO de Gilead por qué el Remdesivir, un fármaco antiviral que al final no sirve para nada, pero que se pensó que podía servir porque quería cobrar varios miles de euros, 4.000 euros, cuando el coste se estima en unos $10, dijo que, bueno, que ahorraba 4 días de ingreso y que 4 días de ingreso en la UCI valían tanto y que entonces se quedaba con uno de esos días. Así, claramente, simplemente, ese era el criterio de ponerle el precio. Claro, eso llevaría a un debate mucho más profundo sobre el precio de estas cosas, cuál se pone, pero hay que pensar que el escenario no va a ser fijo y que va a haber un cambio de escenario, sobre todo con todo el tema de la virtualización y el análisis automático de datos, etc. Rafa, si me permites. Por favor. Sí, de todas maneras, bueno, yo reconozco que en este tema transito desde el nerviosismo hasta el escepticismo. Creo que el paso primero que debemos de garantizar, y eso es el que depende exclusivamente de nosotros, es dar el verdadero valor que tiene el medicamento dependiendo del verdadero avance que supone para nuestros pacientes, en este caso para nuestras pacientes, en cuanto al beneficio que se consigue. Ese es el paso previo
que es un paso que tiene que ser la condicio sine qua non. Es decir, antes de hablar de precio, vamos a hablar de qué me estás ofreciendo. Si tenemos una garantía a priori de un beneficio mínimo que consideramos que es realmente disruptivo o que supone un avance importante para el tratamiento de esta patología oncológica, a continuación ya hablaremos del precio. Porque nos hemos acostumbrado a hablar del precio demasiadas veces y hablar de coste-efectividad y de farmacoeconomía, y creo que nos estamos olvidando de lo primero. Lo primero es cómo de bueno es lo que traes. Y después ya veremos si tengo dinero para comprártelo o no. Porque igual es buenísimo, no tengo dinero, no te lo puedo comprar. Porque creo que eso es lo fundamental. Yo decía que transitaba hacia el escepticismo, porque hablar de precio es una cuestión de las sociedades. Y por supuesto de los políticos. Los políticos representan a las sociedades. Y las sociedades, representadas por sus políticos, son las únicas que pueden decidir realmente qué es lo que vale una innovación terapéutica. Los oncólogos, en ese caso, y los farmacéuticos, y la industria, pero de otra manera, solamente podemos decir, si me preguntas si para mí, como especialista en oncología y dedicado preferencialmente al cáncer de mama, esto supone un avance, te diré que sí o que no, depende de lo que me traigas. De lo que vale eso para una sociedad, tienes que ser tú como política sanitaria y como sociedad la que decidas dónde estamos. Por eso y en eso soy muy escéptico, por lo menos en España. Tenemos una pregunta de la audiencia y es para volver un poco con los inhibidores de las ciclinas. ¿En algún caso no daríais inhibidores de ciclinas en una paciente con primera línea de cáncer de mama luminal metastásico? Contesto yo. A priori no. Pero claro, la norma general, sabéis que en los casos que vienen todos los días, siempre tenemos que plantear si puede haber excepciones. Por supuesto que las puede haber. Pero como pregunta de examen, si la pregunta es, ¿tú tienes conocimiento de algún grupo que sepas cómo se beneficia? La contestación es no. Oficialmente se benefician todas las pacientes. Tienes que tener un mínimo de capacidad funcional, que es como se hicieron los estudios, y un mínimo de reserva orgánica y un mínimo de estado general, pero por supuesto no hay ningún subgrupo que a priori se beneficie menos. ¿El resto de los panelistas coincide con...? Hombre, no sé qué opináis, por ejemplo, del ensayo que presentó Hei Kang, donde se comparó contra una quimioterapia que es Seloda en lugar de contra tal, ¿no? Y los resultados no fueron mucho mejores, si es que no fueron peores, ¿no? Era segunda línea, Entonces, Manolo, eso, ¿eh? Que era segunda línea el PER, no era primera línea. Bien, pero quiero decirte que los ensayos, hay quien dice que el partido está jugado para ganar, porque está contra placebo, no sé, se basa en un tema administrativo, que no hay un fármaco realmente aprobado para eso y por lo tanto lo que dicen las agencias reguladoras de lo que se denomina estándar. Pero una cosa es eso y otra es la práctica clínica, porque la práctica clínica no era el placebo, la práctica clínica eran dos cosas, básicamente en España, o la capecitabina o los taxanos, en algunos sitios la vinorelbina. Por lo tanto, quizá un ensayo de mundo real debería haber incluido alguno de esos fármacos y entonces quizá podríamos tener esa opinión, ¿no? Pero hombre, Manolo, y si es por polemizar, porque así se hace más interesante el debate. Hombre, realmente, si desde hace ya lustros todos los que ya tenemos cierta edad y en algún sitio nos han llamado quimioterapeutas, sobre todo algunos servicios, digamos, de competencia en el hospital, tenemos claro, todos los oncólogos, que las dos primeras líneas, o la primera seguro, del cáncer de mama metastásico luminal, es la hormonoterapia. Está claro que en una primera línea lo que traigas en el luminal tienes que compararlo con hormonoterapia. Las hormonoterapias que teníamos era inhibidor de aromatasa en posmenopáusicas como tratamiento estándar. Por lo tanto, comparar el inhibidor de aromatasa con eso más inhibidor de ciclinas, creo que es una comparación perfectamente ética, estética y real de lo que hacemos. Y en ese escenario el beneficio es evidente.
Y en segunda línea, después de la primera línea, utilizábamos fulvestrant y aquí hemos hecho lo mismo. Es decir, yo creo que los estudios no admiten mucha diferencia. Otra cosa será líneas más avanzadas, otra cosa será cuando progresamos a la primera línea con el doblete inhibidor de aromatasa hormona. Yo ahí sí que tengo dudas de que lo pueda rescatar. Pero yo creo que los estudios son muy consistentes. Nunca habíamos tenido 3 estudios en el mismo escenario clínico, randomizados, bien hechos y tal, con el mismo nivel de evidencia, la misma potencia estadística y el grandísimo beneficio clínico, que además es el mismo. Realmente es espectacular. No puede ser una coincidencia. Tenemos otra pregunta, y esta yo creo que es para Sonia. ¿Qué piensas o qué opinión tienes de la adherencia a los inhibidores de las ciclinas en cáncer de mama? Pues mira, yo creo que las pacientes, como si es verdad que muchas veces tienes que... ¿Estoy oyendo a alguien? No sé si... La verdad es que presentan datos interesantes con un fármaco. No sé Te si oímos bien, puedes hablar, si eres vale. capaz de... Nosotros te oímos bien. Vale, es que oigo que otra persona hablando, perdón. Vale, no, te decía que yo creo que a las pacientes creo que hay que darle certidumbres, o sea, porque creo que se agobia mucho cuando le dices a una paciente que tienes que pararle el tratamiento, esperar a que recupere, ¿no? Su función hematológica y luego reiniciarle y todo eso. Entonces, creo que asociaría la adherencia con una explicación muy concreta y darle a los pacientes, darle certidumbres, o sea, explicar exactamente cuáles son los efectos adversos que van a tener, pero muy bien explicados, que no pasa nada porque se le suspende el tratamiento X tiempo, porque eso lo va a recuperar, ¿vale? O sea, o porque se le vaya a disminuir el tratamiento no va a pasar nada, o se vaya a espaciar no va a pasar nada. Creo que eso le da, hay que explicarle bien lo que es su enfermedad, qué fármaco se le está dando, porque el conocimiento de su enfermedad, creo que el compromiso del paciente y que se corresponsabilice de su tratamiento me parece fundamental en el tema de que las pacientes sean adherentes y que no abandonen el tratamiento. O sea, a nosotros en farmacéuticos nos pasa continuamente. Con estos fármacos orales sí notamos que, pues yo no sé si con vosotros no se sueltan tanto, a lo mejor no sé, o están tan agobiados de lo que le vais a decir que tal, pero con vosotros sí es verdad que nos dicen cosas que, claro, yo llego y tengo vómitos o tengo diarrea y a lo mejor no sé qué hacer o me pasa esto. Le surgen muchísimas dudas. Creo que el paciente, eso, primero necesita certidumbres. Habría que, no sé por qué vía, si la vía de teleseguimiento o alguna vía así, acompañarles más, no sé si me entendéis lo que quiero decir, y que tengan un canal de comunicación bidireccional, ¿vale? No sé si a través del médico, a través de la continuidad asistencial con el médico de atención primaria, que esté más formados a lo mejor en este seguimiento porque es su médico más cercano. Yo entiendo que a lo mejor vosotros no podéis atender a todos los pacientes, pero no sé, con el farmacéutico quiero decir que yo creo que el paciente hay que darle, mimarlo, desde mi punto de vista. Y si mimas al paciente, creo que el paciente va a ser adherente. Porque yo creo que estos fármacos, concretamente centrarme en estos fármacos, creo que la tolerancia es muy buena, con la salvedad de que tienes que espaciárselo por el tema de la toxicidad hematológica, ¿no? Ya estamos terminando. Una pregunta muy corta, ¿sí o no? ¿Creéis que la EMA o la Federación de Agencias Europeas aprobaría la indicación del palbociclib en cáncer de mama de varones con datos de vida real? Supongo que sí, pero es difícil contestarlo, ¿no? Supongo que sí. Sonia, ¿tú? Yo no tengo ni idea. Yo no tengo ni idea, la verdad, no sé. Manuel. Perdón, no, es que no te entendí la pregunta. Sí, la EMA y la Federación de Agencias Europeas aprobaría el palbociclib en cáncer de mama de varón solo con datos de vida real. Bueno, es difícil de saber porque no trabajamos en la EMA, ¿no? Pero
pero ciertamente yo creo que en el futuro tendrán que irse a estas situaciones y a los ensayos ya virtuales y etcétera. Es un tema que sin duda va a cambiar bastante, ¿no? Empezó tímidamente solo con la monitorización a distancia, etcétera, etcétera, pero va a acabar en muchísimas más cosas y con métodos estadísticos de hacer ensayos, el propensity score y estos sistemas que permiten hacer ensayos sin hacerlos, estudiando a los pacientes de vida real. Realmente yo creo que no hay que pensar un escenario fijo, inmutable como tenemos ahora, sino que va a cambiar, ¿no? Porque realmente en Europa sigue sin estar autorizado en varones con cáncer de mama, que a ver los hilos, ¿no? Sí. Y ya... Bueno, no tenemos ninguna asociación que nos defienda y todo esto, y ya sabes que... Y finalmente, el Hispanize, ¿realmente creéis que con ese nombre va a tener éxito y atractivo? No, ese nombre no. No, imposible. La política va en una dirección y el Hispanize va en otra claramente. Tendrá que haber un NICE, pero un Galinais, País Vasco NICE, Catalanais y tal, no vale lo otro. Bueno, ya hablaremos de aquí a unos años, a ver qué pasa. No sé si tenéis Apostamos. no sé si ya tenéis algún comentario más. Pues muchas gracias. La verdad, habéis hecho unas ponencias muy adecuadas y muy buenas y ajustados al tiempo. Y hemos tenido una aceptable asistencia, yo creo que rondando los 30 participantes, que está muy bien para estos tiempos. Muchas gracias de nuevo a Pfizer y sobre todo a la Fundación ECO, y desearos a todos, a los que estáis ahí, a los que estamos aquí o no sabemos ya dónde estamos. Gracias a todos. Muchas gracias. Adiós, gracias a Adiós. todos. Muchas gracias. Adiós.